Buenas, mi nombre es Jesús de Caballeiro Hurtado y junto a mis compañeros María Alejandra Machado, María Carolina Ortega y Samir Cote, expondremos el tema del grupo indígena de los UA. Bueno, el pueblo indígena de los Tunebos, mejor conocido como los UA, que traduce gente inteligente que sabe hablar, ocupa hoy gran parte del ecosistema natural de la Sierra Nevada del Cocuy y el piedemonte de la cordillera oriental de los Andes y las sabanas planas del departamento de Arauca. Además, este grupo está presente en los departamentos de Boyacá, Santander, Norte de Santander y Casanare. El territorio ancestral del pueblo de los Uwa es una amplia extensión de tierras que compromete gran parte de los departamentos tanto de Arauca, Boyacá, los Santanderes, el Casanare y el Meta. El pueblo de los Uwa también ejerce jurisdicción en varios resguardos legalmente constituidos por el gobierno nacional y algunos otros en procesos de legalización. Por parte de su ubicación también, la extensión total del territorio propio del pueblo Uwa es de 352.422 hectáreas, repartidas en 5 departamentos del oriente colombiano, estos en los límites con Venezuela. Esta cantidad se reparte de la siguiente manera. En Arauca hay 115.323 hectáreas. En Boyacá y los Santanderes hay 220.275 hectáreas. Y finalmente Casanare, que tiene 16.824 hectáreas. La ubicación de los territorios propios del pueblo Uwa se encuentran en la zona occidental del departamento de Arauca, en los municipios de Sarracena, Fortul y Tame. En la zona suroriental del departamento de Boyacá, en los municipios de Cubará y Huicán. En el sur de los Santanderes, en los municipios de Toledo y Chitaga. Y en el departamento de Norte de Santander, en el municipio de Concepción. Ahora, por parte de la población, tenemos que el censo del DANE del 2018 reportó 10.649 personas autorreconocidas como pertenecientes al pueblo Uwa, de las cuales el 50.2% son hombres, es decir, 5.348 personas, y el 49.8% son mujeres, es decir, 5.301 personas. En los UWA, el 51.9% de los hombres y el 51.6% de las mujeres tienen una edad entre los 15 y los 64 años de edad. Esto corresponde a 2.775 personas y 2.734 personas, respectivamente, siendo la población menor de esta, es decir, de los 0 a los 14 años, el segundo grupo de edad más numeroso en mujeres y hombres, y los mayores de 65 años, el grupo de edad con menos población entre los UWA, con solo un 2.9% en total de hombres y mujeres. Ahora, según el censo del DANE, la población que reside en la cabecera municipal es de 487 personas, es decir, el 4.6%. En resguardos es del 8.530, es decir, el 80.1%. Y en el área resto municipal, fuera de territorios étnicos, es de 1.632, es decir, el 15.3%. Del mismo modo de la población, 1.148 personas, es decir, el 11.2%, residen en casas. Y 8.876 personas, es decir, el 86.4%, residen en vivienda tradicional indígena. Y de estos, solo 968 personas cuentan con energía eléctrica en su hogar, en contraposición con las personas que no cuentan con esta energía eléctrica, que son 9.303, es decir, no hay energía eléctrica en el 90.6% de las casas de las personas del grupo UA. También, según el DANE, los jefes del hogar UA se distribuyen así. 1.717 son hombres, es decir, el 68.8%, y 780 son mujeres, que es el 31.2%. Y por último, la proporción de personas en situación de pobreza multidimensional del pueblo UWA
es de 52% en la cabecera municipal y de 95.1% en el resto municipal. Bueno, en el referente histórico del pueblo Uga, pues encontramos que Sirateta es considerado como el creador del mundo, pues este organizó el mundo Uga sobre 8 bases, 4 que van hacia arriba y 4 que van hacia abajo, pues los cuales sostienen la madre tierra. Este creador dejó a los Uga unas leyes para que la población pueda vivir en armonía pues, con la naturaleza y también con los animales que habitan en ese mismo territorio. En los espacios de abajo se encuentran el agua, pues está en forma de cuerpo de mujer y es considerada como el suelo o la base de todos los elementos que sostienen la tierra. Asimismo, los mundos se dividen por los colores. En el espacio de los seres vivos se encuentran los colores blanco, azul, amarillo y rojo. Los mundos de arriba y abajo existen por las oposiciones, pues el de arriba es seco masculino, es el papá frío e infértil, y el de abajo es húmedo femenino, es la mamá caliente y fértil. Esto pues lo encontramos en el plan de salvaguarda UVA. A continuación les hablaré en las principales etapas que se divide la historia de este pueblo. En los tiempos precolombinos, los Uga pues ejercían control social y político sobre un vasto territorio que comprendía lo que es la serranía del Cocuy, el piedemonte llanero, las llanuras que se forman en las partes bajas en el actual departamento de Arauca pues, y en algunas regiones de Venezuela. Esta región se caracterizó sobre todo por ser en esa época el corredor de varios pueblos indígenas con los cuales se establecieron lazos de interacción social y cultural, algunos de los cuales perviven o existen aún. Durante el contacto con los españoles, el pueblo Uwa pues enfrentó los procesos de colonización, lo cual trajo consigo movilización a otras tierras, todo esto como mecanismo de protección social y cultural, pues también se generaron despojos territoriales por parte de los colonos y también de los misioneros. En 1537 los conquistadores José Espira y Nicolás de Federman pues llegaron a ese territorio en búsqueda de oro, exploración de oro, y al encontrarse con el pueblo Uwa pues los esclavizaron. Asimismo, la colonia española en la Sierra Nevada del Cocuy creó los pueblos de Chiscas y Huicán, esto para evangelizar a la población. La conversión del indígena a las religiones católicas pues, y protestantes generó diversas situaciones de persecución, de prohibición y también de destrucción de los templos y objetos sagrados de los Uwa. Entre 1659 y 1767, pues diversas misiones jesuitas llegaron al territorio para cuidar a los tunebos, como eran llamados en esta época por los españoles, este pueblo Uwa. Entonces, en el siglo XVIII, pues la figura de la encomienda estuvo presente en todo el territorio Uwa. Los indígenas fueron distribuidos en diferentes familias españolas, pues ellos los tenían como esclavos, los cuales aprovechaban de la mano de obra de ellos, de los indígenas. Durante toda la época de la colonia, pues el pueblo Uwa se caracterizó principalmente por ser siempre resistente, por oponerse a ser reducidos y explotados. Pues ellos se fugaban de las misiones hacia las montañas para poder continuar con sus prácticas culturales, ya que allí era donde podían hacerlo. Durante todo este proceso de colonización y explotación, pues este pueblo sufrió una alarmante reducción. Para el año 1940 se dice que habían 20.000 indígenas Uwa. Sin embargo, en la historia reciente, pues el pueblo indígena Uga continúa enfrentando el despojo de sus tierras por parte de actores ilegales, de grupos armados ilegales, por esos enfrentamientos que entre ellos se dan, y pues en las transnacionales que explotan hidrocarburos. Actualmente, pues se enfrentan nuevas formas de misiones religiosas a través del proselitismo. A pesar de estas presiones externas, pues los Uga aún conservan sus costumbres y sus prácticas culturales y tradicionales. Economía. La economía de los Uwa es estrictamente de autoconsumo y subsistencia, ya que ellos generan muy escasos recursos con la venta de sus productos artesanales. Los Uwa son recolectores y agricultores, ya que ellos mismos cultivan el maíz, el plátano, la yuca y los frijoles. También crían pollos y se caracterizan por ser cazadores de roedores, así como el venado, la lapa y la pava. Espiritualidad. La espiritualidad Uwa se caracteriza por el alto grado de sincretismo, ya que Siria es el padre considerado dueño del universo,
y Rairía, la madre quien tiene la función de cuidar y administrar una fracción del universo. Todo esto da pie a la práctica del politeísmo al interior de la familia y de las comunidades. Para los Uwa, Siria es el dios Jehová. Canuar es el creador de los cerros. Ubuwa es la madre de Siria y a su vez representa a la Virgen María. Yatsowa es el creador de las aguas. Pusana es el padre de los no indígenas y Sakucua personifica a Simón Bolívar, el libertador. Estos personajes configuran el largo listado de los personajes más significativos en la historia de este pueblo. Prácticas culturales. Los Uwat han sostenido sus culturas ancestrales de selvas y montañas a través de los cantos y rituales. Esto lo hacen para mantener la comunicación con los diferentes niveles del universo. El ritual de purificación o bagua es uno de los más sobresalientes y más representativos de la cultura Uwa, ya que utilizan diversas plantas alucinógenas entre las que se destacan el yopo, el tabaco y las vinagreras, al igual que el guarapo y la chicha. Continuando con la temática de la exposición, yo voy a hablarles sobre los aspectos políticos y sociales, empezando por la organización. Los Uwas se dividen principalmente en clanes o grupos, que son unidades sociales y residenciales que agrupan una serie de individuos que poseen un origen común. Los nombres de estos grupos o comunidades pues también dependen de su ubicación geográfica o territorial. También pues hace enfatización desde el punto tradicional en la pareja de ancestros nacidos en las lagunas de la Sierra Nevada del Cocuy. Aquí pues hay un caso específico que se denomina uvogina, es decir, la unión de dos grupos en los cuales entre ellos y netamente entre ellos se dan las relaciones comerciales, la selección de los chamanes, relaciones matrimoniales, entre otros aspectos. Como podemos apreciar en el cuadro, pues la mayoría de la comunidad Uwa, comunidades Uwa, se dan en el departamento de Arauca, en los municipios de Fortul, de Tame y de Saravena. En el departamento de Boyacá hay otra comunidad y en el departamento norte de Santander pues hay 9 comunidades. Ya pasando a otro aspecto como lo sería el reconocimiento de importancia dentro de la organización de la comunidad UWA, pues en la antigüedad se daba de manera netamente tradicional, es decir, se enfatizaba en dos pilares o personas que eran reconocidos como el representante de Dios en la tierra, más que todo del dios Sira y sus colaboradores. Estos se denominaban por parte del hombre Huejena y por parte de la mujer Mancena. Estas personas, su papel principal era proteger a sus comunidades de plagas, de afectaciones climáticas, fenómenos naturales, y en el caso del Huejena era la única persona encargada de enfrentarse a animales salvajes y a otros hombres que correspondieran a grupos rivales. Ya en la actualidad, pues ya no se da tanto ese tradicionalismo, sino que más bien se está organizados en una forma que se da ahora en cabildos, que son dirigidos por un cacique, y pues este cacique tiene un grupo a su disposición que se encarga de la agricultura, la política, las relaciones con el Estado y el gobierno nacional, ya sea de manera interna o externa, y pues más que todo son en su mayoría, personas masculinas como tal, o autoridades masculinas, que se dividen en papeles como el gobernador del cabildo, los huerjaya, que son los médicos, los cantores, que son quienes predican la palabra y organizan todo esto relacionado al dios Ira, y ya lo demás, que son los caciques, ancianos y padres de familia, son los encargados de organizar, administrar y ejecutar las leyes dentro de su estadía territorial. Ya en el caso de las mujeres, pues se enfatizan más en el conservadurismo tradicional de la religión, de lo espiritual como tal. Ya hablando sobre otro aspecto que es el esquema familiar y de vivienda, pues el papel del hombre se enfoca directamente en las actividades agrícolas, la cacería, la pesca y otros trabajos relacionados con la autosostenibilidad. También se enfoca en las actividades organizativas y de liderazgo y en la administración de justicia, la administración financiera del territorio como tal. Ya el papel de la mujer se enfatiza más en el cuidado de los hijos, el traspaso de las tradiciones a las futuras generaciones, el aspecto de la cocina como tal y más que todo el paso de, bueno, las enseñanzas de cocina entre madre e hija y el cuidado de las huertas caseras y de los animales de cría de cada territorio.
Y los tipos de vivienda, como podemos apreciar en las imágenes, se dan de dos maneras. Una que es totalmente rectangular y otra que es totalmente ovalada. Estos se hacen directamente de materiales naturales que permiten como conservar esa manera de tradicionalismo de la cultura uwa como tal. Y ya para terminar, pues también te voy a hablar sobre las problemáticas actuales de la comunidad uwa, como lo son el desplazamiento forzado, es decir, que estas comunidades a partir de los grupos insurgentes o de la tala, de las extracciones de hidrocarburos, pues han sufrido desplazamientos a puntos que no eran correspondientes a sus grupos, a sus organizaciones territoriales. Y esto ha denominado en la pérdida de la tradición, de la cultura de esta gran comunidad. Y pues como venía diciendo, el conflicto armado también ha presentado muchos factores entre lo que secuestran a los jóvenes para hacerlos parte de sus filas o los usan como interceptores entre bandas rivales, entre grupos al margen de las rivales o entre el ejército y estos grupos. También la explotación de los hidrocarburos que dañan bastante las tierras donde ellos cultivan y pues también el factor de la hoja de coca, que es uno de sus principales productos tradicionales que son utilizados por los grupos armados en su beneficio propio y que por parte del gobierno, pues ahorita actualmente con la extracción de estas hojas para ser reemplazadas por otros cultivos, pues le está dando bastantes problemáticas y está dejando un hueco grande en lo que es su cultura y su tradicionalismo como tal. A continuación, veremos un pequeño documental sobre los Uwa, guardianes de la Madre Tierra. Esta fue toda nuestra exposición. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. La madre naturaleza para nosotros es donde vivieron, podemos vivir, donde van a vivir toda nuestra generación. Nosotros decimos guardianes porque nosotros no nos gusta explotar. Que el mundo entienda lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Para mí ser indígena es saber de dónde vengo, por qué soy lo que soy. Yo siento orgulloso por ser uwa porque yo nací de la tierra. El día que muera último uwa, se acabará todo. Escondidos entre las cordilleras colombianas, se encuentra la legendaria y ancestral comunidad indígena Uwa, una comunidad sabia y visionaria que ha perdurado en el tiempo y se mantiene para continuar con su legado por muchas décadas más. La comunidad indígena Uwa es una de las más antiguas e importantes de Colombia. En la actualidad, 7.581 personas se reconocieron como pertenecientes al pueblo Uwa. Su principal asentamiento se encuentra en el departamento de Boyacá, le sigue Arauca y finalmente norte de Santander. Uno de sus clanes más importantes, el de Bachira, habita la majestuosa y misteriosa Sierra Nevada de Huicán, teniendo como objetivo principal de su existencia
ser los guardianes de la madre tierra. Bachira es el centro de la comunidad porque es fácil el acceso, es donde se hacen los encuentros, las reuniones para decidir sobre el futuro de nuestra comunidad, y está ubicado por el camino ancestral donde pasan todas las comunidades indígenas para llegar al municipio de Huicán. Bachira es uno de los resguardos más importantes de la comunidad Uwa. Para llegar hasta allí, hay que transitar una larga travesía de aproximadamente 2 o 3 días. Partiendo desde Huicán, en el departamento de Boyacá, el recorrido empieza con un traslado en camión hasta la parada de Romero, el último lugar en donde se tiene acceso por carretera. Una vez allí, se hace el recorrido en caballo, empezando